Estamos en el marco del 12º simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología este año en la ciudad de Valladolid. Tenemos la suerte de contar con su presidente, el doctor Jaime Pérez Martín, que nos acompaña y que le agradecemos que comparta unos minutos con nosotros. No, es a vosotros, Javier. Jaime, lo primero, gracias por esta magnífica labor que estáis haciendo desde la EUVE en pro de las vacunas y de la vacunación, y bueno, y enhorabuena por el éxito de este simposio que a las 8:30 de la mañana estaba la sala prácticamente llena, lo cual no es fácil en este tipo de actividades. Has participado en una mesa que llevaba por título los 50 años del calendario de vacunación en España y los 25 años que estáis celebrando en la EUVE como aniversario. Y yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo valoras la evolución del calendario vacunal español a lo largo de estos 50 años? ¿Y qué hitos destacarías? Pero yo creo que la evolución es claramente positiva. O sea, comentábamos en esa mesa que has dicho que con unas cifras muy infraestimadas, las vacunas en España previenen al menos 1 millón de enfermedades anualmente. Eso es una cifra que comentamos que está muy infraestimada porque ahí no está incluida la gripe, no está incluida el rotavirus. O sea, hay muchas vacunas que si sumáramos probablemente llegaríamos a los 2 o 3 millones de enfermedades evitadas. Es una cuestión que habrá que evaluar y que desde la IUV lo intentaremos. Con lo cual eso es muy positivo. Hemos pasado de 4 enfermedades al principio del calendario a 18 enfermedades actualmente, lo cual es una progresión que indica mucho la sensibilidad de la prevención de la sociedad española y evidentemente el progreso de la tecnología, porque al final el progreso de las vacunas ha permitido esto. En cuanto a hitos, es complicado, ¿no? Porque hay veces que dices, ¿cuál es uno de los hitos? Pues tal vez uno de los primeros hitos, desde luego, fue la creación del calendario. Yo creo que esa fue... Antes el calendario se hacía en campañas de vacunación, pero eran en campañas de vacunación que podían hacerse un año y a lo mejor otro año no se hacían. A partir del calendario ya todo está organizado, todo está pautado. Sabes cuándo te toca, cuándo tienes que ir a vacunarte, cuándo el profesional sanitario te puede decir, oye, te falta esto, te falta lo otro. Mientras que antes era mucho más... como se hace, por ejemplo, ahora mismo todavía con la polio en países en vías de desarrollo. Yo creo que ese es el primer hito y desde luego el más importante. La vacuna de la polio y lo que supuso a través de las campañas y luego del calendario, sin duda alguna, a los que ya no vivimos de una forma personal la enfermedad, la polio, no somos tan sensibles, pero es una cosa que tú observas perfectamente en las generaciones un poco anteriores a las nuestras, como eso es realmente un hito impresionante, la desaparición o la eliminación de la polio en España gracias a la vacunación, ¿no? Esa es una de los hitos. Tal vez de los más recientes, evidentemente la introducción de la vacuna triple vírica es un hito, pero tal vez de los más recientes es la vacunación frente al meningococo, una enfermedad que siempre nos puede dar sorpresas muy desagradables, pero que antes... teníamos situaciones de alarma y alerta social. O sea, realmente en los años 90 llegó a haber prácticamente manifestaciones de padres en la puerta del ministerio ante brotes de enfermedad meningocócica. Algo que ahora mismo, gracias a las vacunas, se ha reducido la carga de enfermedad por el meningococo más del 75% y es una enfermedad que es grave y que además no se puede dejar de tenerla muy presente, pero es verdad que la situación ha cambiado de forma radical a raíz de la vacunación. Otro de los hitos yo creo que es la vacunación del virus del papiloma humano. O sea, la vacunación del virus del papiloma en 2008 empezó a dar frutos, pero todo el futuro beneficioso que esta vacuna tiene lo vamos a ver en los próximos años. Esa es una vacuna de las de siembro ahora para recoger mucho más tarde, pero es igualmente importante la cosecha porque estás protegiendo a la salud de la población. Y más hitos que tengamos que decir, evidentemente, en todo este proceso, la vacunación COVID ha sido un antes y un después. O sea, la parte de la población puede ahora mismo mirar hacia la vacunación COVID con recelo, pero hay que decir claramente que la vacuna frente al COVID fue la vacuna que nos permitió salir de la pandemia.
O sea, estábamos en el año 2020 encerrados en situaciones tremendas, con una sobremortalidad en toda la población, especialmente en la mayor, pero también había jóvenes que por desgracia morían. Y en el año 2021 empezamos a finales de 2020 y durante el año 2021 vacunamos en toda la población y la situación cambió radicalmente. La población tal vez no es muy consciente de este hito, porque esto es realmente... Es como el descubrimiento de la penicilina, o sea, es uno de los hitos históricos en la medicina, en la profesión sanitaria moderna, ¿no? En la salud moderna, porque es la primera vez que una pandemia grave tiene una transición a través de una medida biológica que es una vacuna. Las pandemias anteriores de gripe, y especialmente la histórica más grave, que fue la de 1918, tuvieron una transición a base de ondas epidemiológicas, ondas pandémicas, que cada onda pandémica durante los 5 años siguientes a la vacunación a la aparición de la pandemia, producía miles y miles de muertos. Y eso, afortunadamente, a través de esa vacunación de 2021 logramos domar el COVID, lo cual no quiere decir que no haya que seguir vacunándose, porque evidentemente hay personas que tienen indicación de seguir vacunándose. Y yo ya, el último hito que introduciría, que comentaría, sería la introducción de los anticuerpos monoclonales, en la introducción del nirsevimab en población pediátrica, que supuso, pues bueno, en el primer año evitar más de 10.000 ingresos hospitalarios en niños menores de 6, 8 o 10 meses. Y se me ha olvidado uno, el cambio de la vacunación pediátrica, cuando el calendario solamente era pediátrico, era tradicionalmente hasta el año 2018, el calendario 19, el calendario solo era pediátrico, y del año 2019, gracias a un grupo de trabajo que se constituyó en el año 2018, pasó a ser un calendario de vacunación y posteriormente de inmunización a lo largo de toda la vida. Yo creo que esos son... sé que me extiendo, pero es que es muy complicado resumir 50 años en unos minutos, lógicamente. Sí, afortunadamente todo esto que mencionas es una realidad, ¿no? Y como presidente de la EUVE, que celebráis el 25 aniversario, ¿cómo dirías tú que ha sido el papel que ha jugado la sociedad científica para impulsar y armonizar ese calendario vacunal que celebra el 50 aniversario? Bueno, yo creo que el papel de la EUVE ha sido el ser un foro de encuentro de todos los profesionales. En la EUVE está enfermería como una de las partes absolutamente fundamentales del programa de vacunación. Está medicina, pero hay pediatras, hay preventivistas, hay inmunólogos, hay de todas las especialidades que quieran, hay farmacéuticos, hay gente de la industria en un momento determinado y el resto de profesiones sanitarias, ¿no? Y eso ha producido un foro para comprensión, compartir, conocernos mutuamente, porque al final tú solamente puedes trabajar para aquella gente que conoces. O sea, yo creo que hoy en día trabajamos mucho online, pero yo siempre digo a la gente, está muy bien trabajar online, pero de vez en cuando hay que juntarse de forma presencial, porque tras la pantalla tienes que saber que de verdad hay una persona. Y yo creo que cuando el trato humano que supone la EUVE de todos los profesionales ha hecho una integración del mundo vacunológico español que sin la EUVE no se hubiera producido. O sea, yo creo que ese es el gran logro de la EUVE, ha sido que todos los actores de este mundo nos encontremos en una sociedad científica, en una asociación científica. Y por último, estamos en el marco del 12º simposio que celebra la EUVE, como decía, desde la ciudad de Valladolid. ¿Cómo valoras la celebración y participación de todos los asistentes en este simposio? Bueno, pues yo realmente creo que el número de inscritos, más de 400, la presencia en las diferentes mesas. Esta mañana a las 8:30 pues no había un lleno, pero prácticamente había un lleno, con lo cual a las 8:30 es muchas veces complicado. Evidentemente es complicado hasta cuando eres ponente, porque te tienes que levantar muy pronto, preparar, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que esa es una de las claves de ese éxito. Y luego yo creo que una de las cuestiones que tiene el simposio
este simposio es que no tiene únicamente hablamos de vacunas. O sea, hablamos de todo lo relacionado con vacunas y de aquellas cosas que muchas veces no se hablan. En la formación en vacunas, afortunadamente la EUE tiene mucha formación en vacunas y otras muchas sociedades tienen formación en vacunas, pero hay cosas de las que se habla poco, pues, por ejemplo, porque son cosas transversales, no son cuestiones de esta vacuna o esta vacunación, sino son cosas transversales, como el tema del calendario, como esas enfermedades, cómo se controlaron determinadas enfermedades de forma histórica y las enseñanzas que podemos aprender de ellas, la amenaza que pueden suponer esas enfermedades, la amenaza que puede suponer lo que está ocurriendo con las nuevas enfermedades emergentes, tipo chikungunya o similares, incluso un dengue en un momento determinado, todas a inteligencia artificial y cómo podemos trabajar con inteligencia artificial en el mundo de las vacunas, los registros de vacunación, que también es una cosa muy importante. O sea, se están tocando muchos temas transversales y no tanto únicamente de vamos a hablar del neumococo, vamos a hablar del papiloma, vamos a hablar del meningo, vamos a hablar del virus respiratorio sincitial, sino de una forma más transversal. Y yo creo que eso es muy positivo y luego además este es el primer simposio en el que hay participación científica por parte de socios o no socios, simplemente asistentes al simposio de la EUE, porque tradicionalmente nosotros en la cuestión de las comunicaciones y eran en el Congreso, comunicaciones opuestas eran en el Congreso, y este año se ha abierto por primera vez la posibilidad de mandar pósters a un simposio y no tener que esperar, como era hasta antes, cada 2 años. Yo creo que esta es una cuestión muy importante que hemos hecho básicamente porque la evolución en el mundo de las vacunas ha sido tan impactante que ahora mismo hay actividad y capacidad de comunicaciones y de actividad científica cada año. Antes no, antes podías esperar 2 años y era suficiente. Ahora mismo, cuando lo haces cada 2 años, tienes tal avalancha de comunicaciones que realmente son difíciles de procesar, y por eso creíamos que era bueno abrir esa posibilidad, no solamente de que haya un programa científico, unas mesas a lo largo de todo el simposio, sino que además haya unas comunicaciones por parte de los asistentes al simposio. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Jaime. Enhorabuena por estos 25 años y sobre todo por ser impulsores tanto de la formación y el conocimiento científico como de la propia vacunación. Muchas gracias.